Jonathan Palacios pasó casi 1000 días como preso político en Venezuela, en la sombra absoluta del régimen, simplemente por proteger a los animales. Cuenta que le arrebataron la vida de su hija de 4 años, que perdió su salud y que destruyeron su hogar, pero hoy está aquí para decirnos cómo se mantiene en pie a pesar de la persecución que aún se mantiene. Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Jonathan, bienvenido y cuéntanos por favor cómo sobreviviste 1000 días en las condiciones tan inhumanas que tuviste que soportar. El resumen, que es muy complejo llevarlo a un resumen porque es una historia muy larga de muchos años, de mucha lucha en Venezuela, de haber llegado a empezar a luchar desde cero en las calles de la frontera, rescatando animalitos en situaciones extremas, luchando desde el primer programa ambientalista que existió en el Táchira, donde nosotros hacíamos un programa todos los fines de semana llamado Es Hora de Actuar. Ese programa lo transmitíamos haciendo denuncias ambientales, luchando por los derechos del ambiente, los animales. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a llevar un camino larguísimo de muchas batallas hasta construir el refugio de protección animal más grande en Venezuela, en la zona de frontera del estado Táchira. En esa batalla no solamente nos quedamos con los animales de fauna doméstica, perritos y gaticos, sino que empezamos a elevar nuestra batalla a la fauna silvestre, a la biodiversidad. Y en esa batalla nos enfrentamos a unos delincuentes que son los generales, capitanes y grandes mandos militares y políticos dentro del Cartel de los Soles, que son los principales traficantes de fauna silvestre. Así como en la historia de Pablo Escobar, de que Pablo Escobar le encantaba traer animales de otros lugares y traficar con animales. Bueno, es exactamente lo mismo en el Cartel de los Soles. Estos delincuentes les encanta traficar con animales y uno de los personajes más oscuros en este tráfico es lo que hoy se denomina el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Ahí fue donde las cosas empezaron a poner turbias para nosotros. Qué complejo, Jonathan, qué complejo esto que nos estás contando, porque de verdad que es bastante increíble, porque son historias que uno, si no se las cuentan esas propios protagonistas, pues uno no creería que este tipo de situaciones, digamos que pudieran pasar. Pero además, digamos, el régimen te empezó a ver como un enemigo del Estado, como un enemigo del Estado. ¿Cuál fue ese punto de inflexión, Jonathan, donde el régimen empieza a verte como te estuvo viendo y te lleva a vivir lo que viviste? Porque es que además no solamente, digamos, fuiste tú, tuviste problemas también muy dolorosos y situaciones con tu familia. Así es. Bueno, mi familia fue... Yo perdí a mi hija de 4 años que murió en ese atentado que hicieron en mi contra. Y así murieron otros 2 compañeros, un hermano para mí que era Jesús Caicedo y un trabajador de la organización de Funda Bolívar. Funda Bolívar fue el proyecto que se construyó después de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de estar totalmente comprometidos con la causa animalista. Y en ese proyecto lo integrábamos 36 personas aproximadamente, 36 personas que habíamos construido todo un escenario de rescate. O sea, lo que hacíamos nosotros era innovación absoluta en la lucha animalista. Nosotros teníamos una ambulancia, la primera y única en Venezuela para rescatar animales en situación de calle. Además de eso, teníamos todo un sistema para la recepción de denuncias de fauna silvestre, tenencia ilegal. Todo eso lo estaba innovando nuestra organización y era un proyecto maravilloso, compuesto con personas hermosas y maravillosas. Dentro de esas personas estaba claramente mi familia. Yo me la pasaba todos los días con ellos, viajábamos hacia todo lado juntos y bueno, eso ya lo tenía identificado el Cartel de los Soles. Lamentablemente el 14 de enero del 2021 decidieron atentar contra mi vida utilizando algo que para ellos es muy normal, que es el contrabando de gasoil o gasolina hacia la frontera. Y esto al principio, por lo menos cuando me sucedió a mí, cuando me matan a mi familia, yo no entendía que esto había sido parte de un ataque. Tuve que estar secuestrado durante casi un año para luego conocer a una persona que era un conductor de estos vehículos de PDVSA que bajan con combustible de contrabando hacia la frontera y suben llenos de... para entender que lo que me habían hecho a mí era parte de un atentado, un plan. Porque resulta que nuestra unidad, nuestra ambulancia, fue chocada en una vía donde hay un precipicio y lanzada hacia el precipicio por 2 vehículos de carga pesada que llevaban gasoil de contrabando. Ellos pensaron que yo era el que iba conduciendo el vehículo, pero lamentablemente ese día yo pues me había quedado
para hacer algún trabajo adicional en la oficina y se había ido el equipo, incluyendo mi familia, dentro del carro para la casa. Entonces, lamentablemente, pues como te cuento, dentro de las personas pues está mi familia y esa fue pues la peor tragedia que hasta hoy te puedo decir que he enfrentado. Muy difícil escuchar eso, Jonathan. Tragedias horrorosas que me imagino que la recuperación pues no llega del todo ni siquiera con el paso de los días y más con todo lo que ha pasado. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tuvo que ver un post en tu Instagram eh, donde salía Tarek William Saab, el fiscal? ¿Ese post ayudó a que todo esto que viviste, digamos, se materializara de alguna manera? Correcto. A ver, te explico para que entiendas el contexto. Cuando nosotros nos convertimos en la organización más seguida en redes sociales de protección animal, cuando nosotros logramos ser prácticamente la organización top en Venezuela de protección animal, más seguida, más apoyada, más vista, nuestras denuncias claramente llegaban a todo el mundo. Y cuando el delincuente Tarek William Saab se dio cuenta de que esto estaba pasando, que nosotros teníamos tantos seguidores, tanta visualización, hizo el show, empezó a hacer un show de que no, que él ayudaba a los animales, entonces mandaba fiscales supuestamente a que atendieran nuestras denuncias, esto antes de lo que ocurrió cuando mataron a mi familia, porque él es directamente responsable de este hecho. Entonces, Tarek era una persona que supuestamente aparentaba que estaba apoyando la causa animalista, enviaba a fiscales para que atendieran nuestras denuncias, pero cuando nosotros atendimos 2 casos específicos en San Cristóbal, donde pudimos constatar que esa gente que terminaba siendo parte de un proceso por maltrato animal, lo que hacían era extorsionarlos y los fiscales se llenaban de plata y esa gente salía en libertad. Nosotros dejamos de trabajar con el Ministerio Público y nuestras denuncias contra generales, nuestras denuncias contra una persona que había disparado a una perrita en San Cristóbal, que terminó siendo una escolta, que había disparado contra los estudiantes en San Cristóbal, que todo el mundo lo reconoció porque nosotros hicimos pública su imagen, pues la fiscalía fue y nos buscó, nos dijo que teníamos que borrar eso, que si no nos iban a meter presos. O sea, empezamos a tener inconvenientes directamente con el fiscal. Yo te digo, en ese momento, a ese punto, yo no entendía lo que se estaba planificando en mi contra. O sea, ya la orden era eliminar a esa persona que les estaba dando inconvenientes, que estaba exponiendo el tráfico de fauna silvestre en el que involucraban a Freddy Bernal y a otras personas parte de toda esta red de mafia. Entonces ya la orden había sido eliminarme, pero yo no lo había entendido hasta que finalmente el 14 de enero a mi familia pensando que yo era el que iba conduciendo el vehículo. 3 personas, 3 quedan gravemente heridas y en ese momento, cuando sucede lo que sucedió, se les escapó una ficha y es que ellos, la caravana de los 2 vehículos que matan a mi familia iba encabezada por un vehículo de la Guardia Nacional, que era el que iba como cantando la zona, el Mosco, el que le canta la zona a los otros 2 vehículos, y ellos contactaron y se dieron cuenta cuando nuestro vehículo pasó por la alcabala de Peracal hacia Vía Rubio, y entonces todo lo calcularon fríamente para terminar matándonos y matando a mi familia. Cuando esto pasa, atrás de los vehículos de PDVSA venía un carro de una persona muy amable, que fue gracias a esa persona que ellos me contactaron y me dejaron saber que mi familia la habían botado por un precipicio y que estaban por allá gritando, porque de ser por esta gente no se detuvo nunca, aunque chocaron la ambulancia de frente, no se detuvieron, la lanzaron para un precipicio y siguieron de largo, y la persona que se quedó fue la persona que venía atrás. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque esa persona, apenas él empezó a dar declaraciones, lo amenazaron, lo amenazó el EN, él tuvo que irse de la zona de frontera. Luego empezaron a amenazarme a mí, pero yo estaba totalmente decidido. Primero que todo, me acababan de hacer. Yo estaba enterrando a 3 personas que amaba y mientras tanto tenía 3 personas totalmente fracturadas, moribundas en un hospital donde no le atendieron nada y me tocó buscar la forma de meterlas en una clínica privada. Y mientras que yo estaba en ese dolor, estaba recibiendo amenazas, pero yo decidí irme en contra del mundo porque tenía mucho dolor y mucha rabia. Y eso lo único que trajo a mí fue que luego me secuestraran. Pero ¿cuál fue la excusa para ir a la respuesta de tu pregunta? La excusa fue una imagen que yo publiqué del fiscal donde sale él al lado de un mono. Ahora, ¿por qué yo publico esa imagen en mis redes sociales? Porque yo ya me enteré de quiénes eran los que estaban detrás de las... Y el delincuente de Tarek, que tanto utilizó la fundación para lavarse la cara como animalista, estaba callado frente a
a mi familia y yo le había escrito cantidad de mensajes, necesito que investiguen, necesito que metan preso, yo tengo las fotos de los vehículos que mataron a mi familia, sé hasta la finca del ELN a donde llegaron estos delincuentes con el cargamento, sé todo sobre esta gente, investiguen. Y ellos ante esa situación utilizaron esta imagen del fiscal que yo pensé que iba a ser para que me ayudaran, la utilizaron para supuestamente acusarme por haber publicado esa imagen del delincuente de Tarek. Y en mi caso hay algo particular y te lo quiero contar. En mi caso soy la única persona, según varios abogados, en la que el fiscal se ha querellado como víctima, o sea, el exfiscal ya porque ahora es defensor del pueblo, pero ese delincuente se aquerelló como víctima en mi caso. O sea, imagínate que yo estaba siendo señalado y supuestamente incitación al odio contra el fiscal, ultraje a funcionario público, cuando yo a ese señor ni lo he visto en persona. Pero lamentablemente así manipularon las cosas para terminarme secuestrando, porque dieron la orden, a mí me secuestra el ELN y luego me entregan al 6CPC para terminar de hacer lo que les dio la gana conmigo. Tarek da la orden y luego Freddy Bernal la autoriza y se planifica todo en mi contra para terminar quitándome la vida. Como no pudieron hacerlo, me quedé vivo por cosas de la vida, entonces decidieron ir y secuestrarme. Primero intentaron, de una vez me secuestra el ELN, pero luego cuando se dieron cuenta que la cosa se estaba haciendo mediática y que no podían simplemente desaparecerme, me entregan al 6CPC, donde terminan llevándome. Porque yo intenté contra mi vida, no quería vivir más 9 meses en un calabozo donde tenía que propia ropa, orinar en potes o en el piso, muchas veces pasar días sin comida. Todo esto me llevó a una situación muy compleja, pero el directo responsable es Bernal. ¿Y quién es Bernal? Es un delincuente, es un criminal, creador del FAES, una persona que le ha hecho muchísimo daño, que no le importa pasar por encima de quien sea, con tal de seguir ahí como supuesto gobernador o con cargos importantes dentro del cartel de los soles. Todavía tiene influencia Freddy Bernal. Absolutamente, Freddy Bernal es el jefe de todo lo que se mueve en frontera. Él es el que sabe todo, nada se mueve sin que él lo autoriza. Y es hoy, porque quiero contarte que hoy hay un ofrecimiento dentro de los grupos al margen de la ley, hay un ofrecimiento de muchísima plata para quien... O sea, yo esto lo he denunciado, esto está por fiscalía, a mí me intentaron matar estando en Colombia y todo esto lo ha ordenado Freddy Bernal. Te cuento que al punto de que yo tengo identificado a una persona que es un rifero del estado Táchira, que fue capturado hace apenas unos meses en Peracal con una cantidad de droga, armas, con una cantidad de cosas, y salió en libertad porque cuadraron directamente con Bernal de que lo iban a soltar si él se aseguraba que a mí me mataran. O sea, a ese nivel están las cosas y el desespero de la acción que yo llevo a diario en redes sociales para poder que esta gente quede al descubierto y se den cuenta realmente quiénes son estos delincuentes. Jonathan, yo quiero que hablemos de tus casi 1000 días encerrado. Yo no quiero revictimizar ni nada por el estilo, pero a mí me parece clave que contemos cómo ha sido todo este proceso, porque es que contarlo, divulgarlo, le muestra al mundo cómo actuaba el régimen contra los presos, le muestra al mundo la realidad que muchos no conocen, porque una cosa es entender desde un noticiero como televidente normal, es que lo liberaron, estuvo preso, debió haber comido mal y ya. Pero lo que hay detrás de todo esto, las que incluso hoy en día están siendo investigadas y se espera que un proceso se adelante contra Nicolás Maduro por ese tema que lo podría inclusive llevar a la pena capital, pues creo que es lo más grave de todo esto. Personas como tú, como Ramón Centeno y como muchas otras que quedaron además con problemas físicos, con dolencias. ¿Puedes contarme, por favor, de alguna manera cómo fueron esos 1000 días y qué tanto te hacían y cómo lo viviste, por favor? A ver, el objetivo, yo cuando hablo de esto, yo siempre digo que la gente piensa que cuando uno habla de pena capital contra estos delincuentes, es algo exagerado, pero realmente no es exagerado. Exagerado es la pena lenta y llena de a la que someten a todo aquel que cae dentro de cualquier escenario de prisión o cárcel en Venezuela. Primero hay que entender lo siguiente. Cuando a ti te quitan la libertad y te meten en un calabozo, la mayoría de calabozos en Venezuela no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen nada y no tienen algo importantísimo y mínimo que debería tener cualquier ser humano en la condición que sea de privación de libertad, que se llama espacio. A mí me metieron en una celda microscópica en la que primero
No había ni baño, no había electricidad, no había absolutamente nada. Yo tenía que defecar en mi propia ropa. Además, los golpes, cada vez que podían agarrarlo a uno, a nosotros nos sacaban, nos hacían arrodillar y pasaban con palos de escoba, dándonos palazos de escoba en la cabeza, en la cara, en el cuerpo. Nos amarraban cuando querían agarrarnos antes de que nos llevaran a tribunales, para que no dijéramos nada en tribunales, nos agarraban en una colchoneta, nos amarraban y nos empezaban a dar batazos. Agarraban ese mismo palo de escoba y lo apretaban contra nuestra para intentar. O sea, ese tipo de cosas teníamos que enfrentarlas todo el tiempo. Que te cuelguen a ti de esposas en una reja donde tú no puedes reposar tus pies en el suelo. O sea, yo en mi caso, yo tuve que escuchar a la mamá de mi hija cómo la intentaban abusar en una celda que la tenían al lado. O sea, yo pasé por cosas que yo sinceramente digo que ningún ser humano debería enfrentar. Nadie. O sea, cuando hablamos de las cárceles en Venezuela, hablamos simplemente del infierno. O sea, tú tienes que pasar noches enteras en las que tú no te puedes acostar porque son 36, 40 personas en 3 metros cuadrados y el piso simplemente es para los más malandros, para los más malos. Y cuando tú no eres malo, cuando tú no sabes manejar un cuchillo, cuando tú no sabes cómo enfrentarte dentro de una prisión a los delincuentes que manejan de todo lo ilegal y que le hacen el juego a estos delincuentes, porque en mi caso, ellos le habían dicho a los que manejaban los calabozos donde me tenían a mí que hicieran que yo me mataran y que le iban a dar un beneficio a las personas que hicieran eso. Solamente que en ciertas ocasiones las personas se conmovían con mi situación porque yo andaba en un luto permanente por mi hija. Yo me la pasaba en una depresión que yo realmente lo que quería era morirme. En ese momento yo me sentía muy mal, muy afectado. O sea, yo no podía creer que yo no hubiera podido ni siquiera llorar a mi gente. Los tuve que enterrar, pero no los pude llorar, no pude pasar el luto, sino que inmediatamente acabaron con mi vida metiéndome en un lugar de estos. Para resumirte, o sea, el tema es que no existe una forma de explicarle a la gente. No hay forma. Yo puedo narrarte que lo que significa estar tú de pie y que tu cuerpo ya no aguante más y te caigas del sueño, del cansancio, de los golpes, y caigas encima de otras personas y te terminen de agarrar a golpes. Yo puedo explicarte lo que es tener que estar a 1 metro, a 50 centímetros de personas y que tú tienes que oler sus heces, que tienes que oler todo el desastre de una situación totalmente insalubre que termina finalmente afectando tus pulmones y llevándote a enfermedades respiratorias muy graves. Yo he tenido que enfrentar problemas respiratorios también. O sea, son tantas cosas, son tantos los abusos, es simplemente pisotearte. Y mientras que están haciendo eso contigo dentro de estos lugares, están con tu familia afuera haciéndole una cantidad de daño también, sometiendo a cualquier persona que intente ir a visitarte. La comida, cuando en algunos momentos me lograban llevar comida, yo tenía que recoger la comida de un suelo lleno de residuos para poder medio limpiarla y comer del hambre tan desesperante que había. O sea, es jugar absolutamente a llevarte a matarte, a destruirte emocionalmente como persona. Esos son hoy en día los centros en Venezuela y esas son las órdenes directamente del cartel. Jonathan, ¿cómo se mantiene la cordura y el deseo de vivir en una situación de esta donde tu hija, vives todo esto y hoy estás aquí para contarnos la historia? ¿Mm? Difícil. No, Jonathan, de verdad. Difícil. Difícil porque son muchas cosas, o sea. Tranquilo, Jonathan. Mi idea no era... No, o sea, no te disculpes. Al contrario, o sea, la gente tiene que saber quiénes son estos delincuentes, porque yo todos los días salgo con fuerza contra esa gente, porque es que esta gente es mala. Yo no voy a ir a actuar contra ellos como ellos hicieron conmigo, pero yo sí quiero que paguen. Yo quiero que enfrenten la justicia verdadera, porque es que no solamente me han destruido la vida a mí, se la han destruido a muchísima gente todos los días. Y lo que yo cuando escucho a personas que salen y hablan de reconciliación y que vamos como si nada estuviera pasando, yo digo, no, o sea, a mí no me hablen de reconciliación mientras que no haya justicia. No me hablen de reconciliación mientras que no
exista la justicia, que esta gente sea llevada a un tribunal, que yo pueda, yo, Jonathan Palacios, pueda llevar las pruebas de mi caso y presentarlas ante un tribunal y contarle a la gente lo que me hizo Tarek William Saab, lo que me hizo Freddy Bernal, lo que me hizo el fiscal Clodovaldo de la Cruz, lo que me hizo el juez delincuente que estuvo en mi caso, todos ellos responsables de mantener a gente inocente secuestrada, destruyéndoles lentamente la vida, porque no hay nada más hermoso que la libertad. Y yo te soy honesto, tú dices que cómo se sostiene la cordura, yo no la sostuve, yo caí en 1000 depresiones, yo hice 3 huelgas de hambre, yo me corté el brazo en un video que hice cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, un traidor, una persona traidora que yo pensé en ese momento estando secuestrado, cuando yo escuché que venía a Venezuela, en ese momento, yo decidí hacer un video, le quité un teléfono a alguien, me metí en una celda, porque a mí no me dejaban tener teléfono, grabé un video, me corté los brazos, haciendo una huelga de sangre, pidiéndole al fiscal de la Corte Penal Internacional que escuchara mi caso. Esa gente nos traicionó a todos, las instancias internacionales nos han traicionado. Y por eso te digo, es importante que la gente sepa, es muy difícil mantener la cordura, porque cuando tú estás ante tanto sometimiento y no hay nada sino por parte de la gente afuera, un pobrecito, no, pues así son las cosas, eso no es suficiente. Y yo precisamente por eso es que todos los días me levanto desde muy temprano y he convertido esta lucha en una causa en la que todos los días me levanto, hago un video y mira, los videos míos no son como de pronto los de un periodista. Yo no soy periodista. Yo soy un activista al que le mataron a su familia y lo que yo hago, lo hago desde mi corazón. Cuando yo me expreso frente a esa gente, me expreso con todo lo vivido y con toda la rabia que les tengo, pero con el deseo principalmente de lograr una verdadera justicia. Jonathan, has mencionado el trato diferencial y cruel para los presos colombianos. ¿Se notó ese tema? ¿Se nota ese tema? O sea, ¿eran más crueles, más sanguinarios con los colombianos que con los propios venezolanos? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Hay una situación, hay una xenofobia absoluta dentro del sistema carcelario. O sea, es increíble, ¿no? Pero mucha gente no habla de esto. Imagínate que en la época de Iris Varela, cuando ella era la ministra penitenciaria, ella creó un penal que le llamaban el penal del castigo, que era el penal del Dorado. Para tú llegar al Dorado tienes que pasar por un río, tienes que pasar una cantidad de locuras, una situación donde el agua que te sirven allá es la peor, no se puede ni siquiera consumir. Y a ese penal enviaron a todos los colombianos de Venezuela. A todos los privados de libertad colombianos los enviaron para allá. Ahora hay otro tema. Resulta que la narcodictadura, los delincuentes del narco, del cartel de los soles, han utilizado a los colombianos para sembrarlos y señalarlos de delitos de droga para ellos aparentar una lucha contra el narcotráfico. En las cárceles, como en la cárcel de Santa Ana, tú te consigues cientos de colombianos sembrados, gente pobre, gente campesina, gente que iba en un bus y simplemente porque era colombiano lo agarraron y lo sembraron con supuestamente droga. Y finalmente es que aquí hay algo que no sé si puedo explicártelo, espero poder hacerlo y que la gente que nos esté viendo lo entienda. O sea, imagínate tú que pasas por una alcabala, tú no llevas nada, pero la guardia que está ahí, como hace parte de la necesidad de obtener falsos positivos para aparentar una lucha contra el narcotráfico, recibieron la orden de que hoy siembren a 2, 3 personas y pasaste tú colombiano humilde que ibas a visitar a tu familia. Por ser colombiano te echan para un lado y te ponen a ti como el que supuestamente llevaba una maleta o que consiguiera una maleta en el bus y te siembran droga y ellos agarran y utilizan tu nombre como supuestamente una lucha contra el narcotráfico que está siendo exitosa en Venezuela cuando los verdaderos narcos son ellos. Todo esto es una trampa, pero detrás de esta trampa hay una cantidad de colombianos inocentes que hoy siguen en las cárceles venezolanas. Los colombianos no tienen derecho. Yo hoy, esta organización que llama Justicia por Libertad, esta organización la construí yo en Colombia después de que salí en libertad precisamente para luchar por la libertad de los colombianos que se encuentran allá, porque tengo documentados, entregados al gobierno de Gustavo Petro, más de 100 casos de colombianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que los dejan morir sin atención médica, que aunque ya hayan cumplido su tiempo de condena, siguen encerrados. O sea, el hecho de ser colombiano
es simplemente un castigo absoluto para ti, porque es un gobierno totalmente xenofóbico, es un sistema totalmente xenofóbico y lamentablemente por parte de Gustavo Petro hay un olvido total porque ellos se han encargado de ser como los que le lavan la cara a esa tiranía. Jonathan, hablemos de tu salud. Eh, Tú estás, digamos, a portas de una cirugía en los próximos días. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te afectó la situación? ¿Qué es lo que le está pasando a tu cuerpo en estos momentos? Bueno, mira, mi cuerpo nunca más volvió a ser el mismo. Yo era una persona, o sea, soy una persona que me encanta mucho alimentarme bien. Era una persona que siempre se preocupó mucho por su salud, por comer bien, por vivir bien, por hacer lo mejor para poder cuidar mi cuerpo. Y cuando yo caí en esta desgracia, pasé todo tipo de... Una de las cosas que me hicieron durante las... extraerme piezas dentales, sin anestesia, sin nada, amarrado. Y eso pues me generó dolores terribles, infecciones en la boca que no tenía ninguna manera de tratarlas porque no había medicamentos. Eso fue parte de las cosas terribles. Yo todavía me hacen falta algunas piezas dentales que cuesta muchísimo podérselas poner para poder medio, o sea, ¿qué pasa? Cada vez que yo sonrío, cada vez que yo me río, cada vez que me doy cuenta que me hacen falta piezas, recuerdo ese momento. Cuando yo salí, yo tenía un tumor aquí por los golpes que me daban con palos de escoba y yo tuve que operarme. Esa fue parte de las cirugías que me hicieron. Luego, lamentablemente, con el tema de estar colgado, el tema de la alimentación, el hecho de que tú consumes todo el tiempo harinas, pero especialmente granos, unos granos que son pareciera comida para cerdo y en las bolsas dice comida para cerdo, que son granos chinos, que simplemente los ponen a un poquito de agua y te los entregan casi que duros y esa es la única comida que te dan. Entonces, cuando tú te alimentas de esa manera, se te dificulta mucho hacer del cuerpo. Y yo en medio de ese intento de mantener mi sistema, de poder ir, la necesidad de ir al baño, tuve que hacer mucha fuerza con la debilidad que tenía. Lamentablemente tuve 4 hernias, de las cuales tuve una primera cirugía para atenderlas, pero ahorita lamentablemente hubo una recaída y tengo una hernia umbilical expuesta que tiene que ser tratada urgentemente porque me está generando mucho dolor y bueno, yo como he decidido hacer este trabajo, el tema de estar sentado, de estar haciendo esto, pues me genera complicaciones fuertes que necesito atender. Entonces, médicamente me dijeron que era urgente, que eso se puede estrangular y que es urgente operarlo. Y pues estoy en este momento en la preparación para realizarme esa cirugía. Y precisamente ahí es donde he estado pues tratando de pedir el apoyo, porque pues esta vida que yo he decidido llevar, mucha gente de pronto no la entiende, porque a mí me intentaron matar, a mí me persiguen, yo sé que mis videos los ve inmediatamente cualquier persona que yo denuncio, sé que le da odio y rabia, sé, yo estoy en este momento, a mí me tienen una causa penal directamente. Una de las yernas de Cilia Flores me abrió un procedimiento penal por yo haber denunciado en un video público a su hijo con la marca Furia y estos delincuentes que tienen una empresa montada en Venezuela. A mí me denunciaron por incitación al odio. Esta gente me está persiguiendo y me está buscando para acabarme. Y tengo que ser muy inteligente. Me ha tocado mudarme como tú no te imaginas. Me ha tocado hacer cantidad de cosas para poder continuar en esta batalla. Entonces, en medio de todo esto, me toca sobrevivir y este proceso quirúrgico me toca enfrentarlo a mí. Entonces estoy ahí tratando de batallar y de recoger los recursos para poder atender esta situación médica. Además, me aterra, Jonathan, que además que estás viviendo esto, también hay campañas sucias para desmentirte en este proceso. Estaba viendo cómo te están atacando y de alguna manera cuestionando tu situación, diciendo, bueno, y Jonathan, ¿por qué no ha presentado las pruebas y todo eso? Hasta para eso te atacan. Es que no solamente eso, tú miras, a ver, en mi contra hay campañas que si tú analizas las campañas, tú pones mi nombre, Jonathan en X, Jonathan Palacios, y tú te vas a conseguir con campañas, mira, pero impresionantes en mi contra, cantidad de campañas, le han pagado una cantidad de gente para desacreditarme, para atacarme, para destruirme, cualquier cosa que hago, inmediatamente me la atacan. No solamente es esto, esta solicitud que estoy haciendo,
no solamente es esto, sino es cualquier cosa que yo realizo, inmediatamente me atacan porque es obvio, así funciona el cartel. Lo increíble es desmantelar quiénes son estas páginas que publican esto, y si tú las analizas y ves su origen, te vas a dar cuenta que todo viene del mismo origen de la guerrilla comunicacional, del cartel de los soles, que nos tiene plenamente identificados. Son los sicarios de la comunicación que nos quieren dar de baja comunicacionalmente y utilizan cualquier excusa para atacarnos y para afectarnos. Claro, para ellos, a ver, desde que yo salí, ellos han dicho que yo estoy loco. Primero fue una campaña masiva diciendo y mostrando un certificado de que Jonathan es un paciente psiquiátrico, Jonathan está loco, Jonathan no sabe lo que dice. O sea, han intentado hacer de todo. Llegaron a decir hasta que yo había, bueno, mil cosas terribles que yo ni siquiera quiero repetir, pero eso hace parte de la intención que tienen ellos contra sus enemigos, contra los que les están sacando los trapitos al aire, destruirlos públicamente. Pero mi batalla continúa y no me han detenido. Me bajaron varias páginas, me han hecho lo que les da la gana, intentaron hacer una solicitud de alerta roja por la Interpol que no ha procedido, porque ellos hicieron la solicitud ante Interpol para que me dieran una alerta roja, pero hasta ahí llegó el asunto, porque claramente yo tengo las pruebas suficientes de que ellos me persiguen y ellos son los criminales. Nosotros lo único que hemos hecho es alzar la voz por la verdad y la libertad de Venezuela. Jonathan, ¿cuál es la manera en que las personas que te están viendo pueden apoyarte? Bueno, yo en mis redes sociales, que es la única forma realmente, van a ver ustedes ahí un link publicado en mis perfiles. Ahí pueden entrar, igual dentro de mi perfil está anclada las imágenes de dónde pueden ustedes realizar su apoyo. Como yo te contaba, yo tenía pues más o menos el plan de poder recoger algo para cubrir lo que me hace falta del proceso quirúrgico y de todo lo que significa el posoperatorio. Gracias a muchas personas, ya he pasado los 1000. De verdad que les agradezco muchísimo a la gente que me ha colaborado, pero me hacen falta aproximadamente otros 1000 para poder ya estar totalmente cubierto en esta situación. Así que los que me quieran colaborar, bienvenido sea. Los que les guste mi trabajo, bienvenido sea apoyar este proyecto, porque esta es una lucha comunicacional que yo estoy creando de cero, sin ser un comunicador social. Sí, bueno, comunicador social soy porque estoy haciendo comunicación, pero no soy periodista. Y siendo un comunicador, estoy haciendo todo desde el corazón por ayudar a que el pueblo tenga una voz, tenga una ventana y que se sepa la verdad de lo que pasa en Venezuela. Así que los que quieran ayudarme, bienvenidos sean. Pero ¿cuál es el mecanismo, Jonathan? Entran a mi página, entran a cualquiera de mis redes sociales, Instagram, y ahí van a conseguir el link en mi perfil donde puedan apoyarme. Eso es así de sencillo. No hay otra forma. Ahí está. ¿Cuál es el arroba? Recordémosle a la gente tu arroba para que vayan a tu Instagram, por favor. Bueno, si van a mi Instagram, Jonathan Palacios, así me consiguen, arroba Jonathan Palacios, Jonathan Palacios News, también me consiguen. Esos son mis canales oficiales. Por ese medio pueden sin problema. Igual en YouTube también pueden conseguirme de esa manera. Jonathan, ¿estás dispuesto a presentarte ante un juez federal para describir cara a cara las que sufriste bajo las órdenes de Nicolás Maduro? ¿Cómo ves este proceso que va alterno a lo que ya está pasando en Nueva York y de lo que podría pasar en el caso de él si salen adelante estas acusaciones por lo que esto implica? Porque ya lo hemos hablado, ¿no? Si esto sale adelante, cualquier lugar, o sea, está en Estados Unidos, pero si cualquier otro lugar del mundo y tuvo víctimas fatales, puede llevar a una persona a la pena capital. ¿Qué piensas de esto y qué estás dispuesto a hacer? Mira, yo siempre he hecho todo. Yo desde que salí he puesto denuncias en la CIDH, en la CPI, en todo lugar he llevado documentos, he demostrado. Yo tengo denuncias formales contra el fiscal Tarek William Saab en Colombia por mi intento de homicidio, porque me intentaron matar. O sea, yo tengo todo documentado y estoy dispuesto a llegar hasta la última instancia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es el problema? Yo siempre lo he dicho. O sea, esto pareciera ser parte de como un sueño, algo que no se concreta, porque se habla mucho sobre este tema, pero finalmente, ¿dónde están las personas privadas de libertad? Que estén privadas de libertad por hechos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Cuánta gente ha muerto en Venezuela? ¿Cuántas personas? Y mientras tanto, yo tengo información de una cantidad de lavanderías en Estados Unidos que le están haciendo el juego a este cartel delincuencial.
cantidad de plata que se han llevado para España, tienen boutiques, hacen lo que les da la gana. O sea, pareciera que esto fuera más como una burla hacia nosotros las víctimas, porque nosotros sí queremos y deben, y yo digo algo, todos los modelos internacionales que hablen de derechos humanos deberían reconstituirse, o sea, rediseñarse, porque pareciera que no estuviesen preparados para tener una situación como la que hoy está ocurriendo en Venezuela. Parece que no hubiera esa preparación, porque simplemente yo en lo personal me siento solo, yo he tenido el deseo, yo quiero que se encamine un proceso contra el fiscal Tarek William Saab, lo he solicitado, tengo los documentos, pero hasta ahí, porque si tú no tienes plata para pagar un abogado que vale millones y millones, como en el caso del delincuente Nicolás Maduro, que son más de 50 millones que vale su abogado, ¿de dónde nosotros las víctimas vamos a poder sacar algo así para poder enfrentarnos penalmente a estos delincuentes? Entonces yo espero que si la justicia internacional existe, nos permitan a nosotros una representación y nos ayuden a encaminar estos procesos contra estos delincuentes, porque solamente pensar que Nicolás Maduro está solo señalado por el tema de narcotráfico, cuando el tipo no solamente era un narcotraficante, sino que además es responsable de la muerte de miles de personas, eso a mí me parece una locura desmedida. No estamos hablando de una vida, estamos hablando de miles de vidas que ejecutó este delincuente. Y pensar que él va a salir ileso de esto, a mí me parece que es una injusticia absoluta. Y por eso te digo, yo espero no solamente que se quede en esto, una nota de prensa, sino que realmente Maduro, esta delincuente de Cilia, todo ese grupo de delincuentes estén frente a una corte por delitos de lesa humanidad. Jonathan, muchas gracias por haber conversado conmigo. Ya se nos fueron prácticamente 40 minutos. Creo que se nos quedan muchos otros temas de los que vale la pena conversar, pero por lo menos en esta primera parte creo que fue interesante que pudiéramos conversar, conocer más sobre tu vida, sobre tu situación, y seguramente en otro momento podremos volver a conversar de estos temas tan complejos, tan delicados y que merecen, por supuesto, toda la atención. Por ahora te agradezco y te deseo, Jonathan, muchas bendiciones de Dios, que te vaya muy bien en todos los procedimientos que tienes pendientes, que logres los objetivos y que la vida siga. Yo solamente te puedo decir que en el tiempo que llevo haciendo lo de Venezuela, estas entrevistas en mi canal de YouTube, pues te lo digo sinceramente y no porque seas colombiano, porque también me gusta conversar muchísimo y conocer la vida de lo que ha pasado con los ciudadanos venezolanos, por supuesto, pero creo que me quedé corto de muchas cosas que hubiera podido decirte, preguntarte, pero lamento todo el dolor que has tenido que vivir a causa de estos desgraciados que hemos tenido por tantos años aquí al lado, Jonathan. No, yo realmente considero que el trabajo que realizas es una luz de esperanza para todas las víctimas. El trabajo que tú decides hacer cuando tú decides tomarte este tiempo y permitirme a mí contar mi historia, y así como nosotros también le permitimos a muchas personas, esto es esperanza. Y yo te agradezco de corazón a ti, a tu equipo, gracias por esta oportunidad y espero que muy pronto podamos estar realmente reuniéndonos en una Venezuela libre, y espero que Colombia, que es mi país amado, lamentablemente tuve que ver todo lo que está pasando con toda la corrupción, compra de votos, toda esa locura que ocurrió el día de ayer, que me sorprende, me da tristeza, pero que esperamos muy pronto estos gobiernos izquierdistas que tanto daño han hecho salgan y podamos realmente vivir en una verdadera democracia. Un abrazo enorme para ti, gracias por esta oportunidad. Gracias, Jonathan. Historias como la de Jonathan Palacio nos recuerdan que detrás de las cifras, detrás de los informes internacionales y detrás de los titulares hay seres humanos que han pagado un precio inmenso. 1000 días de prisión, 1000 días y una familia completamente destruida. Su testimonio no es solamente una historia personal, es también una denuncia. Una denuncia sobre lo que ocurre dentro de las cárceles del régimen venezolano y sobre lo que muchas víctimas siguen esperando. Justicia. Gracias, Jonathan, por haber tenido la valentía de contar tu historia. Y gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarme en esta conversación. Soy Armando Gamboa, Gamboa News. Desde Colombia te invito a suscribirte a mi canal y a decirme qué opinas de este testimonio. Un abrazo y nos vemos pronto.